Muy bien, chicos. La clase de hoy vamos a hablar acerca de ecología de comunidades y todos aquellos factores que eh, intervienen en la vida de los seres vivos. Bien, buenas tardes a todos, por cierto. Espero que ya hayan tomado once, los que no puedan tomar una vez que terminemos con la clase. Muy bien. Si quieren comer entre medio no hay problema. Bien, los objetivos de esta clase serán: primero, comprender los factores que afectan a las comunidades, como les venía diciendo, las comunidades de seres vivos. Estudiar los factores denso dependientes y denso independientes, ya veremos de qué dependen. Y analizar los diferentes tipos de relaciones ecológicas. Ya veremos a lo que nos referimos con estas relaciones. Bien, a manera de introducción, podemos decir que la ecología de comunidades, que es la parte de la ecología que se encarga del estudio de este nivel de la material, de este nivel de organización de la materia viva, que es la comunidad, ¿cierto? Entendemos como comunidad, o también biocenosis, son sinónimos, son conjuntos de poblaciones de diferentes especies de animales, plantas, que comparten un lugar común, en un espacio llamado biotopo, ¿ok? Aquí quiero hacer un paréntesis. Biotopo se refiere al lugar donde habita una comunidad entera, mientras que no, hablamos de hábitat cuando referimos al lugar de, donde vive una sola especie, ¿bien? Por eso, si es que nos referimos a una especie en particular, hablamos de que su hábitat es en tal lugar, pero cuando hablemos de la comunidad en su conjunto, vamos a hablar de que se localizan en un biotopo determinado. Y bien, aquí un repaso de la clase de ecología, donde ya habíamos mencionado los conceptos de organismo, población, comunidad y ecosistema. Y aquí abajito les dejé un link donde pueden leer más acerca de lo que hablaremos en la clase de hoy, de parte del PREUNAF. Entonces, primero vamos a definir un concepto muy importante en ecología de comunidades, que es el concepto de nicho. ¿Y qué es un nicho? Es un concepto que describe todos los recursos bióticos y abióticos presentes en el ambiente utilizados por un organismo. O sea, todo, toda la materia viva y no viva que un organismo requiere y con la cual un organismo interactúa para poder sobrevivir. Bien. Entonces nosotros decimos que un organismo ocupa un determinado nicho cuando ocupa los recursos que se localizan en ese lugar. O bien altera ese lugar, altera ciertas cualidades del ambiente, ciertas cualidades de su entorno. Ese entorno que está cambiando debido a la presencia de este organismo es su nicho. Y de esta forma, como les venía diciendo, esa interacción de la que estamos hablando entre organismo y ambiente es lo que conocemos como nicho. Por ejemplo, acá tenemos al águila, una águila pescadora, por ende, podríamos decir que su nicho es tanto el lago o el cuerpo de agua donde ellos se acercan para capturar peces y poder comer. También los lugares donde anidan y todo ese hábitat, ¿cierto? Estamos hablando de una especie, por ende podemos hablar de hábitat. Todo ese hábitat donde ellas interactúan es su nicho, ¿bien? Pero ojo, que estos nichos de estas especies, o en realidad el nicho es del organismo, de un organismo, en este caso de esta águila en particular, y no de las demás, puede coincidir con el nicho de otros organismos, de otras águilas de esa misma especie, u otras especies, pueden coincidir en el nicho y por ende pueden competir con los recursos. Y es ahí donde entramos al tema de relaciones ecológicas. Pero primero tenemos que ver qué factores, a grandes rasgos, definen la vida de estos seres vivos en el ambiente. Entonces, vamos a hablar de otro concepto que es la dinámica de las poblaciones, que es el área de la ecología que estudia el crecimiento, la abundancia y la distribución de los organismos en las poblaciones ecológicas, o sea, los conjuntos de organismos de una misma especie. Bien, por eso se llama dinámica, porque ve los movimientos de estas cifras de animales y plantas que viven en un lugar. Si bien la abundancia y distribución las podemos calcular en términos de tamaño, densidad, dispersión y estructura etaria, perdón,
El tamaño poblacional, entre esos términos, el tamaño poblacional sería simplemente el número total de individuos, ¿cierto? Por ejemplo, el tamaño poblacional de Homo sapiens que habitan el territorio que conocemos como Chile, bordea en estos momentos los 19 millones, ¿cierto? Ahí tenemos un tamaño poblacional y se simboliza con la letra N, un número N de individuos, ¿bien? Por otro lado, la densidad corresponde al número de individuos por área. En otras situaciones, por ejemplo, podríamos hablar de número de individuos por volumen. Por ejemplo, si hablamos de un cardumen de peces, si quisiéramos calcular cuántos peces hay en 1000 metros cúbicos de agua de mar, por ejemplo. Pero la mayoría de las veces vamos a hablar de área, de espacios donde habitan estos individuos. Entonces la densidad sería los individuos por área. N partido en el área donde se distribuyen estos individuos. ¿Bien? Luego vamos a estudiar el concepto de dispersión. ¿Qué significa la dispersión? Significa la manera en la cual los individuos están distribuidos en un área que ocupen, y puede ser de distintas maneras, dependiendo de la manera en cómo se desenvuelvan en el ambiente. Una de ellas es del tipo agrupada, que es la que vemos aquí al lado derecho, con grupos densos de organismos en un mismo espacio, pero que se agrupan en diferentes grupos o manadas, etc. ¿Bien? Por otro lado, podemos tener una dispersión uniforme, que es la que vemos al lado izquierdo, donde tenemos organismos que están distribuidos siguiendo un patrón, ¿ya? Siguiendo una repartición en el espacio que les permite coexistir entre ellos, o tal vez no coexistir. El caso, por ejemplo, de un bosque de eucaliptos, en el cual tienen que tener cierta distancia unos de otros, si no estarían compitiendo por el recurso que es el agua, y no podrían sobrevivir todos los eucaliptos. Por ende, un bosque de eucaliptos suele verse así, con los árboles repartidos por el bosque, debido a que el eucalipto consume mucha agua. Finalmente vamos a tener dispersiones también aleatorias, que es la que vemos ahí al centro, y que tendríamos otro tipo de árboles en el cual no compiten tanto por este recurso hídrico, pueden coexistir unos con otros dentro de un bosque, sin problema. Bien. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Creo haber visto que entraron algunas personas. Como les venía diciendo, recuerden avisarme a través del chat para poder dejarlos presentes. Bien. Un momentito. Ya, muy bien. Ya, perfecto. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Presente, profe. Gracias, Millaray. Muy bien, Tamara. Perfecto. Ya. Luego los voy a dejar presente al final de la clase. Continuemos. Otro de los términos que habíamos tocado en la diapositiva anterior, que si quieren los podemos repasar, eran tamaño, densidad, dispersión y estructura etaria. Tamaño es el número total de individuos. La densidad son individuos por área. La densidad, o sea, la dispersión, son la manera en la cual están agrupados estos organismos, y la estructura etaria ahora son la descripción de la abundancia de estos individuos dependiendo de la edad que tengan, ¿ya? Y aquí se representan en diagramas en forma de pirámide. Tendrán una... Hay algo entre los ecólogos y las pirámides, las prefieren por alguna razón. Es que son muy útiles. Veíamos en otra clase las pirámides de energía, ¿cierto? Las pirámides de biomasa, y en este caso van a ser pirámides de población, en la cual podemos ver diferentes barras horizontales. Bueno, en este caso no están las barras horizontales, pero si ustedes buscan pirámides de población les van a aparecer casos de poblaciones humanas, ¿ya? En la cual en las barras horizontales más bajas, que una población sana debería tener una forma de pirámide, una forma triangular, en la cual la base de esta pirámide serán las edades más tempranas, edades prerreproductivas en el caso de los humanos, 5 años, 10 años, 15 años, esos intervalos, etc. Y más adelante, a medida que van avanzando, van a encontrarse con
barras horizontales más pequeñas, hasta llegar a la punta de esta pirámide, que serían los individuos más longevos de esta población. Y acá, en el diagrama que les muestro aquí, vemos 3 tipos de pirámides con las cuales nos podemos encontrar, y que con el solo hecho de nosotros mirar esas pirámides, nosotros podemos saber en qué estado se encuentra esa población y qué le depara para el futuro. Por ejemplo, en la pirámide con forma triangular, nosotros podemos considerar que esa pirámide nos indica una población en crecimiento, o sea, que es una población de seres vivos que tiene una gran cantidad de individuos en etapa pre-reproductiva. Por ende, en las próximas generaciones tendremos la suficiente cantidad de individuos en la etapa reproductiva para poder preservar la especie, ¿cierto? En cambio, en el segundo caso de la población estable, vemos que los individuos en edad pre-reproductiva no son tantos. De hecho, son mucho menos o un poco menos de lo que son los que están en la edad reproductiva. Y los de edad más longeva, en edad post-reproductiva, por ende no pueden dejar descendencia, han aumentado. Y eso nos indica que la población está envejeciendo en promedio y que la población se mantendrá estable, ya no está en un crecimiento poco menos que exponencial, como sería el primer caso. En el último caso tenemos una población en decadencia, con pocos individuos en edad pre-reproductiva, con más individuos en edad reproductiva, casi pasando a post-reproductiva. Vieron que esta zona aquí, entre la reproductiva y post-reproductiva, se abombó. Quiere decir que tenemos una gran cantidad de individuos, entre comillas, de mediana edad, en el caso de los seres humanos, cuando llega un momento en el cual ya no pueden dejar descendencia, y por ende eso hace que la población esté en decadencia. Esa generación en edad pre-reproductiva, cuando pasen a edad reproductiva, no van a generar el mismo volumen de individuos que generó la generación pasada. Por ende, esa población va disminuyendo, se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Bien? Y claro, también cuando busquen pirámides de población en internet se van a encontrar con que estas pirámides suelen estar divididas a la mitad, y eso indica que la población la dividen en machos y hembras. ¿Bien? Entonces, luego de eso necesitamos ver otro concepto que nos permite estudiar las poblaciones, que son las curvas de supervivencia. Y que estas curvas de supervivencia, ¿qué nos indican? Nos indican cómo varía la mortalidad de los individuos de una población. ¿De qué manera? ¿A qué se refiere? Se refiere, y aquí vemos los ejes del gráfico. Siempre cuando les presentan un gráfico tienen que leer qué nos indican los ejes. La X, ¿cierto?, suele ser la variable independiente que nos define lo que hace la variable dependiente. En este caso tenemos la variable X, el porcentaje de máxima esperanza de vida, ¿cierto? Entre más hacia la derecha vamos, mayor es el porcentaje de esperanza de vida que alcanzó ese individuo, ¿ya? No sé si se entiende. Si la gran mayoría de los individuos llegan al 100% de su esperanza de vida, quiere decir que están logrando completar todo su ciclo de vida, ¿bien? Quiere decir que la mayor cantidad de los individuos logran llegar a su edad adulta y a su adultez mayor, por así decirlo, a su vejez, ¿bien? Que sería el caso de una curva de tipo 1 como la de los seres humanos, ¿bien? Y también vamos a definir aquí la variable dependiente, que sería el número de individuos que sobreviven en escala logarítmica. Y por eso las curvas presentan esta forma, ¿bien? Porque aquí, por ejemplo, en los árboles, aquí arriba no estamos hablando de 1 o 2 árboles más de los que hablábamos aquí abajo, sino que hablamos de miles, de millones de individuos. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de las semillas que recién están germinando, ¿ya? No todas las semillas que germinan logran llegar a ser un árbol grande como un roble, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, a los distintos tipos de individuos los podemos definir según sus curvas de supervivencia. La curva de tipo 1, les venía adelantando, la curva que define a los humanos, corresponde a una en donde las especies mueren más frecuentemente a edades tardías, logran llegar a la vejez. Si bien
los seres humanos no siempre hemos sido tan así. Antes había mortalidad infantil bastante alta. Con el desarrollo de medicina y otras tecnologías de nuestro tiempo, hemos podido aumentar nuestra esperanza de vida, ¿cierto? Y eso en su mayoría ha hecho que la gran mayoría de los humanos lleguen al máximo de su esperanza de vida. ¿Bien? También, algo que nos separa de otros animales y plantas es que la crianza en los seres humanos suele ser con una madre, una figura, en este caso, que cuide de sus crías hasta una edad más avanzada, ¿bien? Entonces eso permite que las crías suelan sobrevivir a su etapa prerreproductiva, a diferencia de en otras especies. Como por ejemplo en el caso de las aves, en la cual tenemos una curva de tipo 2, que describe a especies que la sobrevivencia es más o menos aleatoria a diferentes edades. Y es por eso que se ve como una línea recta, a pesar de que está en escala logarítmica, que nos está diciendo esto, que si en un caso hipotético se pusieran 1000 huevos de aves en un bosque, de estos, si vamos bajando en una escala logarítmica, 100 llegarían a su etapa reproductiva y 10 a su etapa post-reproductiva. Bien, va bajando, pero sin un orden específico. Y estarían entre las curvas de tipo 1, que definen a individuos que logran llegar a su vejez, con las de tipo 3, que son aquellas que presentan una alta mortandad en las etapas tempranas de la vida. Y en este caso, como les decía, las curvas de tipo 3 son poblaciones en las cuales la mayoría de los individuos mueren en edades juveniles, y donde solo una pequeña proporción alcanza edades reproductivas, ¿bien? Como es el caso de los árboles. ¿Bien? Muy bien. Con esto claro, podemos hablar ahora del concepto que sería el crecimiento poblacional. Y este crecimiento poblacional se define a través de diferentes parámetros. Entre ellos podemos hablar del potencial biótico, la capacidad de carga y los factores limitantes. ¿Qué es el potencial biótico? Se preguntarán ustedes. Es la tasa de crecimiento máximo de una población en condiciones ideales. ¿Bien? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que tengamos la cantidad de recursos óptimos y sin restricciones al crecimiento. En caso de que, por ejemplo, no existiera un concepto que vamos a ver después, que es la capacidad de carga, en una situación en la cual pudiéramos llegar al potencial biótico, tuviéramos una cantidad de recursos prácticamente limitada y un espacio limitado, veríamos una curva en forma de J, un crecimiento exponencial que asciende casi indefinidamente. Bien, pero luego nos vamos a encontrar con este otro concepto, que es la capacidad de carga, que es el número máximo de individuos que pueden ser sostenidos por un hábitat. Recuerden, cuando estamos hablando de una sola especie, podemos hablar de hábitat. Cuando estamos hablando de la comunidad entera, de varias especies viviendo en un lugar, hablamos de biotopo. Entonces, además de este concepto de capacidad de carga, podemos ver que el potencial biótico está limitado por los siguientes factores. Tenemos la edad de la madurez reproductiva, ¿cierto? Que nos dice que si una especie llega a la edad reproductiva a una edad temprana, puede generar descendencia más rápidamente, ¿cierto? Por otro lado, tenemos también el número de la progenie. ¿Cuánta descendencia suelen dejar los individuos de esta especie? Si esta cantidad es grande, significa que van a poder generar mayor descendencia, por ende su potencial biótico asciende mucho más rápidamente, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la frecuencia de la reproducción también, que sería la cantidad de veces en un periodo de tiempo que esta especie puede generar descendencia, el tiempo reproductivo, o sea, la cantidad de tiempo en la cual ocurre la gestación de esta descendencia y la sobrevivencia también de esta descendencia, de esta progenie, hasta la edad reproductiva, ¿cierto? Y ahí nos podemos volver al concepto de curvas de sobrevivencia, en el cual, si bien en una curva de tipo 3, por ejemplo, donde podemos hablar de insectos, de árboles, etc., tenemos mucha descendencia. Sin embargo, no todos llegan a la edad reproductiva, de hecho muy pocos. Por ello, por lo mismo, generan muchísima descendencia, para que algunos lleguen a la edad adulta. Y bueno, ya tenemos
estos conceptos que pueden limitar la capacidad de crecimiento de una especie, también tenemos la capacidad de carga, y también vamos a tener otros factores que van a ser los factores limitantes, que son agentes que impiden a las poblaciones alcanzar ese potencial biótico, aparte de los que ya mencionamos. Por un lado, vamos a tener factores denso independientes y denso dependientes. ¿Y qué significa esto? Que son independientes o dependientes de la densidad poblacional. ¿Cuál era el concepto de densidad poblacional, chiquillos? Individuos por área, individuos por volumen, ¿ya? Número de individuos partido por el espacio que están ocupando. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de factores dependientes de la densidad, quiere decir que son factores, situaciones que van a afectar a las poblaciones de seres vivos cuando la densidad poblacional alcance un nivel crítico. En este caso, puede existir, por ejemplo, competencia interespecífica entre especies, competencia intraespecífica de la misma especie con individuos de esa misma especie, como vemos aquí a los búhos compitiendo por alimento, por ejemplo. También nos podemos encontrar con depredación, influenciado por densidades de los depredadores de esta especie, por ejemplo, la cantidad de alimentos que se va a ver disminuida, la capacidad de carga de este hábitat, si es que la densidad de estos individuos es muy alta, las enfermedades y los parásitos, ¿bien? Que son situaciones que también se van a ver beneficiadas, se van a ver beneficiadas plagas y estas cosas, si es que hay una densidad poblacional muy alta. Enfermedades virales, bacterianas, se van a ver fácilmente dispersadas en el hábitat debido a la alta densidad poblacional. Por otro lado, tenemos otro tipo de factores que van a ser independientes de la densidad. Y son factores que afectan a todas las poblaciones de una forma similar, independiente del tamaño de la población. ¿Qué nos quiere decir eso? Que independiente de que sea una comunidad, una población, quiero decir, bien pequeña, o una población enorme, este tipo de factores los van a afectar de igual manera. Por ejemplo, tenemos el caso de sequías, fuegos, en este caso incendios forestales, por ejemplo, erupciones volcánicas, huracanes. Todas estas clases de desastres naturales van a afectar a las poblaciones independientes de su densidad poblacional. Por ello, al principio de la clase comenté el tema del terremoto en la zona norte de nuestro país. Independiente de que vivas en El Salvador o el Copiapó, podrías sentir el temblor y verte afectado, ¿correcto? Y esto no solo nos afecta a nosotros los seres humanos, sino que también a los animales, las plantas, etc. A todos los seres vivos, por supuesto. Entonces, aquí les dejo un par de ejemplos. De factor denso dependiente, por ejemplo, vamos a tener los productos de desecho en las poblaciones de bacterias. Bien, como ustedes sabrán, dentro del metabolismo bacteriano, ¿cierto? Cuando estudiamos células procariontes y todo eso, veíamos que las bacterias generaban productos de desecho, producto de su mismo metabolismo. Entonces, cuando tenemos una población pequeña y poco densa de bacterias, esos desechos no van a representar un factor que limite el crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque van a tener suficiente espacio para desecharlo donde ellas quieran. Sin embargo, cuando tenemos una población que ha crecido y su densidad, por ejemplo, ocupando el mismo espacio, las bacterias han llenado ese espacio y ahora la densidad poblacional es muy alta, estos desechos se van a ir acumulando en el ambiente y van a limitar fuertemente el crecimiento poblacional. Si la bacteria no es capaz de desecharlo al ambiente porque el ambiente ya está saturado de ese desecho y tampoco puede guardarlo indefinidamente dentro de su organismo, la población va a empezar a descender, ¿correcto? Y como les venía contando en la diapositiva anterior, vamos a tener que los desastres naturales son un buen ejemplo de factores densos independientes. Bien, o los cambios meteorológicos, los cambios en el clima a largo plazo, corto plazo, también generan incidencia en el crecimiento poblacional. Bien. Ahora vamos a volver a hablar del tamaño poblacional. Aquí podríamos poner un poco de matemática, bien básica, sumas, restas, divisiones, no se preocupen. Entonces, vamos a describirlo con la letra R y vamos a mencionar que este tamaño poblacional, no te preocupes, Jorge, este tamaño poblacional lo podemos describir por esa resta de individuos nacidos menos individuos muertos, partido por la cantidad total. Bien, entonces R sería
la tasa de reproductiva o la tasa de crecimiento poblacional, como también puede ser una tasa de decrecimiento poblacional. Si el resultado de esa resta fuera negativo, o sea, que la cantidad de individuos que murieron en esa cantidad de tiempo fue mayor a la cantidad de individuos que nacieron, estamos ante una población que está decreciendo. Y por supuesto, n, como habíamos mencionado antes, es el tamaño poblacional a tiempo cero, ¿bien? Al inicio de este experimento que estamos haciendo, para sacar la tasa reproductiva. Bien, entonces, como ya les dije, esta resta de nacidos menos muertos es el incremento neto del tamaño poblacional, como también puede ser la disminución neta, ¿cierto? Entonces, si a ambos lados de la ecuación multiplicamos por n, para deshacernos de este n que está dividiendo, nos va a quedar que Rn, ¿cierto? Esta tasa reproductiva por el tamaño poblacional va a ser igual a el incremento o el cambio, ¿cierto? Cuando vean delta, nos está hablando de un cambio. Entonces, el delta n partido delta t es el cambio del número de individuos respecto al tiempo, ¿ya? Si alguno estudia alguna ingeniería o en realidad en la UC he visto que en muchas carreras ven cálculo, entonces les van a decir ahí que están hablando de un diferencial. Es el diferencial de los individuos respecto al tiempo. Cómo cambia esa cantidad de individuos respecto al tiempo. Bien. Entonces va a ser lo mismo que el numerador del que estábamos hablando, porque le quitamos el n multiplicando y nos quedó nacidos menos muertos. ¿Ya? Ese cambio, ese incremento o decrecimiento en la tasa reproductiva, ¿bien? Entonces, ante ejercicios de este tipo, donde les preguntan si la tasa reproductiva está aumentando o disminuyendo, ustedes se acuerdan de esta pequeña formulita y con ella ya pueden ver si esta población está aumentando o disminuyendo. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? Estoy atento al chat. Espero que bien. No sé si los chiquillos que llegaron más tarde van bien o perdieron en el hilo. A mí me pasa cuando llego tarde a las clases y digo, no, terrible. Muy bien, qué bueno. Avancemos entonces. Sorry por el mucho texto, sé que eso ya vienen varias diapositivas con harto texto, pero son hartos conceptos que hay que definir en ecología. Muy bien, entonces, ya que tenemos esos conceptos de población definidos, podemos entrar a hablar ya de las relaciones ecológicas. Cómo las distintas poblaciones de seres vivos se comportan tanto entre sí como con las demás especies. Bien, entonces vamos a ver, como ya veníamos diciendo, las poblaciones de las distintas especies que viven en un determinado biotopo, ¿cierto? Forman una comunidad ecológica. Y vamos a ver que los ecólogos de comunidades, la gente que se dedica a investigar esto, examina cuántas especies diferentes interactúan entre sí en una comunidad. Y vamos a ver que esas interacciones entre dos o más especies se llaman interacciones interespecíficas, entre especies. Así también, las interacciones de la especie con sí misma, de individuos de una misma especie, se llaman interacciones intraespecíficas, dentro de la misma especie. ¿Bien? Y podemos clasificar los tipos de interacciones interespecíficas dependiendo del efecto de los participantes que están involucrados. El efecto en cada participante puede ser positivo, negativo o neutral. Puede que no le represente ningún efecto a una, pero le signifique un beneficio o un perjuicio a otra. Bien. Aquí les dejo un pequeño esquema para que lo puedan estudiar después, donde describe varios conceptos que no voy a entrar muy en detalle durante la clase, pero luego los pueden buscar. Bien. Ejercicios de este estilo de relaciones psicológicas pueden buscar en internet, de este estilo de si tengo una tortuga y un cangrejo, por ejemplo, en cierto lugar, etc. Y se van a encontrar con estos conceptos entre las alternativas. Entonces ustedes buscan la definición y luego dicen, ah, ya, se está ocurriendo esto. Bien. Por el momento les voy a definir los que son más claves para la prueba, que están dentro de este mapa conceptual, por supuesto, y que entran en ciertas categorías que son bien importantes que ustedes las sepan.
En el primero de estos casos hablaremos de la competencia. Como ya les había mencionado, tenemos que los miembros de la especie o miembros de distintas especies usan el mismo recurso limitado y compiten por él, sea alimento, sea agua, etc. La competencia afecta de manera negativa a ambos participantes. ¿Por qué a ambos participantes? Si alguno, entre comillas, ganara esa competencia, se beneficiaría del recurso, ¿cierto? Sin embargo, si una de estas especies no estuviera, la otra se vería beneficiada, ¿correcto? Porque tendría el recurso para ella sola. Entonces, esta interacción es negativa, negativa, menos, menos, porque si una de las dos no estuviera, la otra tendría mayor supervivencia y reproducción que al estar compitiendo con la otra por el recurso. Y vamos a tener que las especies compiten cuando hay una superposición de nichos. Y aquí nos volvemos al concepto de la primera diapositiva. El nicho es el lugar donde la especie interactúa con el ambiente. Los alimentos que come, el agua que bebe, el sol que recibe la planta, todo ello, esa esfera, esa burbuja donde vive la especie, es su nicho. Y cuando un nicho, un lugar donde come una especie, coincide con el nicho de otra especie, ocurren estos conflictos. Se sobreponen los papeles ecológicos, en este caso, por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos ahí a los chacalcitos peleando con la leona por el alimento, ¿cierto? Por un pedazo de carne en este caso, y los requerimientos para la supervivencia y la reproducción. En este caso, el alimento que ambas necesitan es un recurso limitado en el biotopo en el que se desenvuelve esta comunidad y por ende deben pelear por él. ¿Correcto? Y aquí, en este mismo ejemplo, podemos ver que si o los chacales no estuvieran o los leones no estuvieran, la otra parte se vería beneficiada, porque tendría alimento y tendría el rol único de consumidor secundario, en este caso de carnívoro, dominante en este ambiente, ¿correcto? En este nicho. Hoy, el siguiente concepto que vamos a estudiar va a ser el de la depredación. Bien, y vamos a ver que en la depredación, el miembro de una especie, en este caso el depredador, se come una parte o todo el cuerpo de otro organismo que estaba vivo, en este caso la presa. Esta interacción es benéfica para el depredador, por supuesto, porque está comiendo, está adquiriendo nutrientes, pero la otra parte se ve perjudicada, por supuesto, porque de alguna forma el depredador tiene que alimentarse y de esta manera le causa un daño, incluso termina aniquilando a la otra especie. Entonces, una interacción más-menos, ¿correcto? Podemos ver que hay casos de depredación, como el que vemos en la imagen, en el cual se participan dos especies animales, pero también podemos tener a animales o insectos, en este caso como consumidores primarios, herbívoros, que consumen parte de una planta. Que también sería un caso de depredación, ¿cierto? Tenemos un depredador y una presa, entre comillas. Sin embargo, a este caso especial de depredación se le conoce como herbivoría, ¿ya? La herbivoría es propia de los herbívoros, también de los omnívoros, por supuesto, si comen vegetales, y en este caso vamos a ver que también sería una interacción más-menos, porque el animal se ve beneficiado, sin embargo la planta se ve perjudicada, se ve dañada. Ahora vamos a ver tres tipos de interacciones que entran dentro de una gran categoría, que se llama simbiosis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de simbiosis? Y esto que quede bien clarito para que se acuerden de ella. Son interacciones en la cual dos especies crean una asociación íntima, o sea, interactúan a largo plazo entre sí y que se beneficia al menos una, ¿ya? Ojo con eso, se tiene que beneficiar al menos una. Si no se beneficia una al menos, no puede ser simbiosis, independiente de que parezca simbiosis, debido a esta relación que establecen los organismos involucrados, pero si no se beneficia alguno, no es simbiosis. Y el primer caso que vamos a estudiar es el del mutualismo, en el cual vamos a tener dos especies que tienen una interacción de largo plazo que es benéfica para ambas, una interacción más-más. ¿Qué casos tenemos de mutualismo? Podemos referirnos al caso de las bacterias en el sistema digestivo, en el cual vamos a tener estas bacterias que nos ayudan a digerir a nosotros,
y nosotros le estamos aportando los nutrientes para que ella sobreviva. Por ende, ambas partes nos beneficiamos. Por otro lado, también podemos tener casos de parasitismo, en el cual las especies tienen otra relación que también es estrecha y duradera, pero que es benéfica para una, el parásito, y perjudicial para el hospedero de este parásito. Una interacción más-menos. Bien, al hospedero le están quitando nutrientes, e incluso lo pueden terminar matando, y el parásito se está alimentando de esos nutrientes, se está beneficiando. El último caso de simbiosis que vamos a ver es el del comensalismo, en el cual dos especies tienen una interacción de largo plazo que es benéfica para una y no tiene efecto en la otra. Una interacción más cero. Bien, ¿qué casos podemos tener de comensalismo? Podemos tener el caso de estos mismos pajaritos en la imagen que se alimenten de algún insecto que quede sobre el lomo del toro. Insecto que puede ser inocuo para el toro, no, puede que no le esté haciendo nada, pero los pajaritos van y los capturan. Bien. Por otro lado, y por eso no lo puse entre los puntos, vamos a tener el caso del amensalismo, y ahí no lo confundan con el comensalismo. El amensalismo va a ser cuando dos especies tengan una interacción que sea perjudicial para una y no tenga efecto en la otra. En el caso de amensalismo podemos tener el caso, por ejemplo, de un gran árbol que le tape la luz del sol a los diferentes organismos también autótrofos que estén debajo de él. En este caso, el árbol grande no se ve afectado por interactuar con ellas. Obviamente se ve beneficiado por la luz del sol que le llega, pero eso no es parte de la interacción. La interacción que se produce es el árbol grande tapándole la luz al árbol pequeño. Y el árbol pequeño obviamente se va a ver perjudicado, no va a obtener suficiente luz solar para tener una buena eficiencia en su fotosíntesis. ¿Bien? Y es por esto que esta interacción es menos cero y por ende no es simbiosis, no entra en esta categoría, a pesar de tener un nombre muy parecido al comensalismo, ¿cierto? Pero aquí hay una pequeña regla mnemotécnica para que se la aprendan. El prefijo a, antes de una palabra, nos suele indicar que falta algo. Acéfalo, sin cabeza, ¿cierto? Entonces, amensalismo quiere decir que falta algo, en este caso, mientras a una parte no se ve afectada, a la otra le está perjudicando, le está faltando algo, debido a la interacción que se produce con la otra especie. En cambio, en el comensalismo, si bien una no se ve afectada, el co no se, puede indicar una cooperación, ¿cierto? Algo que resulta beneficioso, al menos para una, y en este caso es una de las especies que se ve beneficiada, mientras a la otra no le causa efecto, no le viene ni le va. Entonces, luego de esto, les dejé este cuadro donde se resume lo que vimos en las diapositivas anteriores. Y ahora, si les parece, podemos comenzar con algunas preguntas. Pero antes de esto, ¿quedó todo claro? ¿Hay algún concepto que quieran volver a repasar? Estoy atento al chat. Llegué tarde, así que no cacho qué pasó primero, perdón. Bien, el primer concepto que mencionamos fue el concepto de nicho. Así que si entendiste el tema de nicho, está ahí a los lados. Luego empezamos a hablar del tema de las poblaciones, del tamaño poblacional, de la densidad poblacional. Si alguno de estos conceptos no te quedó claro, podemos volver a él. Por lo que hay tiempo, no hay problema en eso. Ya, sí entiendo. Muy bien. ¿Qué tal los demás? Si no, podemos continuar con las preguntas y de ahí vamos a ir viendo qué dudas nos quedaron de la clase. Muy bien. Perfecto, Francisco. Creo que también llegaste después, así que también te dejaré presente al finalizar la clase. Muy bien. Entonces, comencemos con esta pregunta que nos dice: al estudiar una población de un roedor herbívoro endémico de Chile, se identificaron 3 situaciones que las afectaron directa y significativamente. Ojo ahí. ¿Cuáles de estas situaciones son clasificadas como factores densodependientes? Bien. La 1 nos dice el desarrollo de minería en zonas cercanas. La 2 nos dice la disminución
de los arbustos disponibles. Y la 3 nos dice el aumento del número de depredadores. Y ahí ya 12 de sus compañeros contestaron al tiro, seguros. Muy bien, muy bien. Espero que estén todos de acuerdo. Ahí Yamin también contestó. Así que muy bien, Jorge, Antonio y Yamin, que están absolutamente en lo correcto. Muy bien. La disminución de los arbustos disponibles y el aumento del número de sus depredadores van a ser factores que dependan de la densidad de la población, tanto de los arbustos como de los roedores, como de los depredadores. Sin embargo, si se desarrolla minería en esa zona, en el hábitat de este roedor, eso no va a ser un factor denso dependiente, porque independiente de la densidad de la población de este roedor, se va a ver igualmente afectada su vida en él. Así que muy bien, correcto. Alternativa D, solo 2 y 3. Bien. La número 2, ¿qué nos dice? Para que una población de mamíferos tenga una tasa de crecimiento positiva, se debe cumplir que el porcentaje de la población en edad reproductiva sea más alto, que la tasa de emigración sea mayor a la tasa de inmigración, que la proporción de machos sea igual a la de hembras, que la cantidad de individuos que nace sea igual a la cantidad de individuos que muere, o que el porcentaje de la población prerreproductiva sea mayor que el de la reproductiva. ¿Qué les parece a ustedes? Aquí ya veo algunas dudas. A ver, A, como que están entre esas dos. Creo que vi una D por ahí, no sé si es de la pregunta anterior. Bien, vayamos por partes. Por un lado nos comenta que el porcentaje de la población en edad reproductiva sea el más alto. Y sí, si bien en las pirámides que habíamos visto en las diapositivas anteriores, nos encontrábamos con que el porcentaje de edad reproductiva solía ser el más alto, en una población en crecimiento no es el más alto. Es otra la etapa, la edad que es más alta cuando la población está en crecimiento. ¿Bien? Por ende, procedo a descartar la B, la C y la D. ¿Bien? Porque ni siquiera la mencionaron los chiquillos, muy bien el descarte ahí. Y veamos la D, la E en este caso, que nos dice que el porcentaje de la población pre-reproductiva sea mayor que el de la reproductiva. ¿Bien? ¿Recuerdan la pirámide? En este caso, la pirámide triangular era la que nos indicaba una población en crecimiento, porque su base, recuerden esto, la base de esta pirámide tiene que ser fuerte. La etapa de esta población en edad prereproductiva, o sea, que va a dar paso a una generación en edad reproductiva que va a poder generar este mismo volumen de descendencia, va a ser el que nos indique una población en crecimiento, ¿bien? Entonces la alternativa correcta es la alternativa E. Alternativa E. ¿Todos claritos ahí? En el caso de la alternativa A, que contestaron algunos, tendríamos una población, una tasa de crecimiento nula, cero, porque esa clase de pirámides de población suelen verse en poblaciones estables, ¿bien? En los casos en los cuales no es una pirámide la que vemos, sino que más bien una especie de edificio con una punta en la cual vamos a tener o la edad reproductiva más alta, o la edad prereproductiva más pequeña y la edad reproductiva más alta, ¿bien? Como que se va bombando esta pirámide, ya no tiene forma triangular. Entonces eso nos indica que la población está estable o incluso decreciente, ¿bien? Porque la A tampoco nos aclara si el porcentaje de esta población en edad reproductiva se distribuye en los estratos más altos de la edad reproductiva, o sea, casi llegando a la vejez, o en los estratos más bajos, en el cual recién está pasando de pre-reproductiva a reproductiva. En cualquiera de los casos tendríamos o una población estable o una población en decadencia. Entonces, pasemos a la pregunta número 3, que nos dice que el gráfico muestra la utilización de recursos, ese de ahí, por dos especies distintas, bien, en función de su nicho ecológico. Estudiamos el gráfico, ¿cierto? No tiene título, ahí ya la embarró por un lado, tampoco nos dice X6, sino que nos dice los nombres de estas variables independientes y dependientes. La independiente es el nicho ecológico, que UA, cuando lean UA en un gráfico X, que no saben de dónde salga, a menos que estén hablando de astronomía, que puede que signifique unidad astronómica, en este caso es unidad arbitraria, ¿ya? Le está hablando de una unidad X, ¿ya? En este caso, sería la extensión de este nicho ecológico en unidades arbitrarias,
por, y aquí vamos a la otra variable, al eje Y, que sería la utilización de recursos en unidad arbitraria. O sea, ¿cuánto aumenta la utilización de recursos a medida que nos desplazamos en este nicho ecológico? Eso es lo que describe este gráfico. Bien, definido esto, podemos decir que la especie 1 hace una mayor utilización de los recursos. La B nos dice, la especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la especie 1. La C nos dice, ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva. La D nos dice, el nicho ecológico de la especie 1 es más amplio que el nicho de la especie 2. Y la E nos dice, los nichos ecológicos de la especie 1 y 2 no se sobreponen en ningún punto. ¿Cuál consideran que es la alternativa correcta? ¿Tienen alguna pregunta? Sepan que la pueden escribir en el chat, les pueden encender su micrófono sin problema. Interrúmpanme nomás, si al final aquí estamos para resolver dudas, ¿recuerdan? Veo que ninguno se la juega. Ahí Francisca nos dice B, con algo de duda. C, nos dice Cristian. ¿Quién más? ¿Quién más se la juega por ahí? C, dice Jorge. C, C, C. Veo varias C, muy bien. Constanza, alternativa A. Bien. Entonces, vamos a jugárnoslas por las alternativas que ustedes nos han mencionado. En el caso de la B, nos dice que la especie 2 utiliza todos los recursos que utiliza la especie 1. ¿Podemos concluir esto con este gráfico? Tal vez, pensando que sus nichos ecológicos se superponen ahí en ese punto, y que cuando cruzan ese punto, tanto la utilización del recurso de la especie 1 como de la especie 2 desciende. ¿Ya? Como que de alguna forma están superponiéndose los nichos y por ende utilizando los mismos recursos que hay en ese espacio de nicho. Sin embargo, no sería el caso porque a pesar de que se superponen, tenemos espacios de nicho en la cual la especie 2 es la que utiliza mayor cantidad de recursos y otros espacios en la cual la especie 1 utiliza más recursos. Un gráfico para estudiar esta clase de relación en la cual veamos que, por ejemplo, con la introducción de la especie 2, la especie 1 comienza a decrecer debido a su presencia, sería un gráfico de individuos respecto al tiempo. Bien, esa clase de gráfico nos permitiría ver que efectivamente la especie 2 está utilizando todos los recursos que utiliza la especie 1. Pero en este gráfico no podemos concluir eso. Respecto a la C, nos dice que ambas especies utilizan la mayor parte de los recursos de forma exclusiva. Tal vez el gráfico no está surgiendo eso debido a que el nicho ecológico se extiende en el eje X y tenemos estas dos cimas, tanto de la especie 1 como de la especie 2. Nos sugiere que en esos espacios, tanto la especie 1 como la especie 2 tienen todos esos recursos a disposición. No te preocupes, Constanza. Bien. En el caso de la A, por ejemplo, nos dice que la especie 1 hace una mejor utilización de los recursos, lo cual lamentablemente no podemos concluirlo a partir de aquí, porque solo nos está diciendo que está utilizando menos recursos en esta escala de utilización de recursos en su espacio del nicho ecológico. Que puede ser, por ejemplo, que la especie 1 tiene una cantidad mucho menor de individuos que la especie 2. Y eso no significa que sean más eficientes, hagan una mejor utilización de sus recursos en su espacio del nicho. Entonces la alternativa correcta sería la C, porque vemos en el gráfico que en la mayor parte de este gráfico, ambas especies están utilizando los recursos de forma exclusiva. En el espacio, solamente en un pequeño espacio coinciden y sus nichos se ven sobrepuestos. ¿Bien? Espero que estén todos de acuerdo conmigo y avancemos. Bien. La pregunta 4 nos dice, en evolución se plantea que, en la medida que las variaciones en las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas, mientras que las desfavorables son eliminadas. Ahí me equivoqué, eso también debería ir dentro de la cita. Bien. El resultado de este proceso puede llevar a un nivel de diferenciación tal que puede conducir a la formación de nuevas especies. Ocupen todo ese párrafo como la cita de la que igual se está hablando. Entonces, a partir del contexto anterior, la oración entre comillas corresponde a una teoría, B, una ley, C, un problema de investigación, D, una hipótesis y E, un resultado experimental.
Aquí estamos trabajando otro eje temático de la prueba, que es el tema de habilidades del pensamiento científico, ¿cierto? ¿Qué parte del método científico no estamos trabajando aquí? Veo varias D, algunas con algo de duda, otras así, certeras. Y bien, ¿podrá ser una hipótesis? Veamos. Nos dice que en la medida que las variaciones de las especies sean favorables, estas tienden a ser preservadas, mientras que las desfavorables son eliminadas. Nos está hablando que cuando las especies evolucionan, los cambios que sufren las especies para adaptarse al ambiente suelen ser retenidos si es que estos les representan algún beneficio. Mientras que si sufren algún cambio y este cambio les resulta en un perjuicio de ellos, terminan eliminándolo. Porque podría terminar causando la extinción de la especie. Entonces sí, sería una hipótesis, porque nos está afirmando algo, pero nos está afirmando algo porque nos introduce diciendo se plantea que, nos dice se prueba que, o según la ley, tanto según esta fórmula matemática, ¿cierto? Para poder llegar a una ley. Bien, entonces correcto sería la alternativa D, algo posible. Muy bien, Jorge. Algo posible, dado el contexto en el cual nos habla esta cita, sería una hipótesis para este caso. Así que correcto, alternativa D. Avancemos entonces. Pregunta número 5 nos dice que accidentalmente se vierte un compuesto bioacumulable en una pradera. Vamos a ver que luego de un largo periodo de tiempo, si se mide el compuesto en la misma cantidad de biomasa de cada nivel trófico, esto repaso de la clase de ecología, ¿en qué nivel es más probable encontrar una mayor concentración de este compuesto? Si alguno tiene dudas con el concepto de bioacumulación, lo podemos volver a retomar. Veamos si alguno puede contestar con la información que les he dado ahí. ¿Qué nivel es más probable de encontrar una mayor concentración de este compuesto? C, nos dice Cristian. ¿Están de acuerdo con ella o no? Nos habla de los consumidores secundarios. Jorge nos dice E, con algo de duda. Los organismos detritívoros. A ver, Jorge, ¿cuáles serían los organismos detritívoros? ¿Los conoces? Adelante. Comenta nomás. ¿Puedes encender tu micrófono si gustas? Sí. ¿Puedes hablar o no? O si no lo escribes, no hay drama en eso. Ah, no tienes micrófono. Entonces, ¿lo puedes escribir? Mientras tanto, alguno más la puedes jugar si quieres. Si no, puedo definirlo yo, si gustas. No hay drama en eso. Creo no haber definido estos organismos por ese nombre. Pero esos mismos organismos están dos veces. Que se alimentan de la materia que está descompuesta. Muy bien, Jorge. Por ende, es lo mismo que decir descomponedores. ¿Bien? Entonces, si no hay más alternativas posibles, veamos el caso de la E que menciona Jorge. Los organismos detritívoros, ¿cierto? Los descomponedores, que solemos colocarnos al final de estos niveles, de estas cadenas tróficas, luego de todos los tipos de consumidores, van tomando de la materia descompuesta aquellos compuestos que les sirven. ¿Bien? Tienen esa capacidad de metabolizar ciertos compuestos que a nosotros nos resultan tóxicos. Por lo tanto, nos suelen bioacumular esta clase de compuestos. Por otro lado, y esto fue algo que sí mencionamos en clase, la bioacumulación es el problema que se produce cuando los organismos productores o consumidores primarios, por ejemplo, van acumulando una cantidad de veneno, de un elemento químico nocivo para la vida, por ejemplo mercurio, que se acumula en los niveles más bajos de la cadena trófica, y si bien a estos pequeños no les hace efecto porque están en cantidades muy bajas,
al ser consumidos por los organismos de los niveles más altos, los consumidores secundarios, terciarios, etc., van acumulando toda esa cantidad de material nocivo que estaba en el cuerpo de los organismos más pequeños. Por ende, van acumulando, van bioacumulando estos venenos. Y a ellos sí les termina haciendo daño. Bien. Por ende, la alternativa correcta sería C, muy bien ahí. ¿En qué nivel encontraríamos mayor concentración de este compuesto? En los consumidores secundarios. Debido a que consumieron los consumidores primarios, y estos consumieron los productores, que fueron los que probablemente introdujeron el compuesto bioacumulable a la cadena trófica presente en esta pradera. ¿Bien? Entonces, alternativa C. Alternativa correcta. Terminan siendo los más perjudicados por la presencia de este compuesto. Sigamos entonces. La pregunta número 6 nos muestra otro gráfico que nos muestra los cambios en la densidad poblacional de dos especies de roedores herbívoros de similar tamaño corporal y tamaño de camada, uno nativo y otro introducido en una isla. Bien. El introducido se ve en esa línea continua, mientras que el nativo es la línea punteada. Entonces, en relación a la figura, es correcto inferir que una alternativa A nos dice que la especie nativa es más eficiente que en la obtención de alimento. La B nos dice que la especie introducida es más depredada que la nativa. La C nos dice que la especie introducida es más generalista que la nativa. La D nos dice que en el tiempo T las competencias máximas. Y la alternativa E nos dice que la especie introducida llega a la capacidad de carga. Si quieren, de alguna forma podemos leer el gráfico que nos indica que la población nativa disminuye su densidad poblacional hasta el tiempo T y de ahí se mantiene constante, mientras que la densidad poblacional de la especie introducida va aumentando constantemente, incluso después del tiempo T. Con esa información, ¿alguno me podría inferir alguna de las alternativas que aparecen ahí? Si hay alguna palabra que no comprendan, no sepan su definición, también pueden preguntarla, no se preocupen por ello. Lo de generalista no lo entiendo. Muy bien, en este caso se refiere a que la especie introducida puede consumir distintos recursos que la nativa no puede. Por ejemplo, la nativa solamente come almendras, ¿ya? Es más específica. Mientras que la introducida es más generalista, puede comer nueces, almendras, etc. Todo tipo de frutos secos que encuentre en esa isla. Mientras que la nativa solamente comía almendras o comía piñones, y pueden concluir, debido a eso, que puede que sea más sensible a ciertos cambios en el ambiente. ¿Se entiende ahí? Sí. Espero que sí. Muy bien. A eso se refiere con generalista. Puede comer distintos tipos de alimento. Puede utilizar distintos tipos de recursos. Tal vez la pista para esta pregunta esté en el tiempo T, porque en el tiempo T la densidad poblacional de la especie nativa logró mantenerse estable, en lugar de terminar extinguiéndose la especie, en lugar de que su densidad poblacional llegara a cero. ¿Por qué ocurre eso? No, no se preguntan por qué podría suceder eso, no se les ocurre. Bien. Creo que quizá hay muchas dudas con esta clase de gráficos, como con densidad poblacional y así. Y entonces podemos ir analizando cada una de las alternativas. Bien. En la A, por ejemplo, nos dice que la especie nativa es más eficiente en la obtención de alimentos. ¿Ya? Y en una situación así, la especie nativa sería la que lograría triunfar en este gráfico de densidad poblacional.
o por lo menos no se vería afectada, no disminuiría si es que es más eficiente la obtención de alimentos. Por otro lado, la B nos dice que la especie introducida es más depredada que la nativa, pero eso no explicaría por qué asciende su densidad poblacional. Desde que fue introducida ahí con una densidad poblacional muy baja, hasta el final del gráfico donde asciende notablemente su densidad poblacional. No lo explica. Si hablamos, por ejemplo, de la alternativa D, de que en un tiempo T la competencia es máxima, eso no lo podemos concluir porque si pasado ese tiempo T, una de las especies logró subir su densidad mientras que la otra se mantuvo constante, no nos está diciendo nada. ¿Bien? Un gráfico que sí nos mostraría una situación así sería un gráfico en el cual ambas especies ven disminuida su densidad poblacional. Porque como mencionamos anteriormente en la clase, la competencia es una interacción menos, afecta a ambas especies. Les hace descender su densidad poblacional y si alguna de las especies no estuviera, la otra especie se vería beneficiada sí o sí. En el caso de la E, nos dice que la especie introducida llega a la capacidad de carga. Y eso a pesar de que la curva pareciera descender su pendiente, no se ve. No se ve que la especie introducida llegue a una densidad poblacional estable. Bien. Entonces, por descarte, podríamos llegar a la alternativa C, en la cual la especie introducida es más generalista que la nativa, y que nos sugiere esto, que si bien la especie introducida empezó a quitarle recursos a la especie nativa pudo sobrevivir con la poca cantidad de recursos que le dejó la especie introducida, debido a que la especie introducida puede comer otros tipos de recursos y la nativa solamente puede comer una parte de esos recursos. Es más específica con sus hábitos. Come cierto tipo de alimentos o vive en determinado lugar. Bien. Por ende, llega un punto en el que la densidad poblacional de la especie nativa se estanca, porque depende de este recurso que ellas utilizan específicamente, mientras que la introducida puede seguir aumentando incluso pasado el tiempo T, porque en ese tiempo T fue en el tiempo en el cual simplemente las densidades poblacionales se cruzaron, y luego de eso la especie introducida descubrió que podía consumir otros tipos de recursos, además del recurso del que se alimenta la especie nativa. Si la especie introducida, por ejemplo, hubiera dejado de comer el alimento del que se alimentaba la especie nativa, esta curva de la especie nativa hubiera vuelto a subir de alguna forma. Hubiera visto aumentada su cantidad de alimentos, sin embargo se mantiene constante, lo que nos sugiere que de lo poco que le deja la especie introducida a la especie nativa, se alimenta. ¿Bien? Entonces, la alternativa correcta aquí sería la alternativa C. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que queda poco para las 9. Nos quedan 4 preguntas. Espero que sigan ahí, chiquillos, para que nos puedan acompañar. Vamos a seguir. Espero que haya quedado claro la pregunta anterior. Y aquí tenemos otra pregunta de gráfico. Esta materia de ecología suele tener muchos gráficos, muchos diagramas para analizar. Por supuesto, también los diagramas de tramas tróficas. Y también vamos a tener casos, como el caso de la hipótesis, y casos también de amensalismo, comensalismo y distintas relaciones ecológicas. Bien. En la alternativa 7 vemos que el gráfico muestra los cambios en la tasa de natalidad, que es la línea continua en el gráfico, y la tasa de mortalidad, que es la línea punteada, que experimenta un país en vías de desarrollo durante los últimos 100 años. Al respecto, es correcto afirmar que este país representa en la actualidad, ¿qué nos dicen? Si bien aquí estamos hablando de población humana, de un país, claro, estos conceptos que parecen más sacados de historia, van muy de la mano con los conceptos de crecimiento poblacional que vimos aquí en ecología. ¿Bien? Entonces, genial, estamos estudiando para 2 materias. Por si es que alguno va a dar historia, en lo personal y todas las pruebas. No sé si alguno se la juega por alguna de las alternativas que aparecen ahí. ¿Siguen ahí, chiquillos? Ah, muy bien. Gracias, Jorge. B, dice Jorge,
D, dice Cristian, ambas con duda. ¿Qué es crecimiento exponencial? Me preguntan por aquí. Se refiere a un crecimiento que asciende y la curva se vuelve cada vez más empinada, ¿ya? Eso es un crecimiento exponencial. Si en un gráfico vemos una curva que empieza a ascender y con una pendiente cada vez más inclinada hacia arriba, estamos en presencia de un crecimiento exponencial. ¿Son difíciles este tipo de preguntas? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, varios están de acuerdo en la D. Alguno dijo la B por ahí. Bien, estudiamos estas dos alternativas. Por un lado tenemos la B, que nos sugiere que el país presenta un decrecimiento poblacional, ¿ya? Y un decrecimiento poblacional, habíamos dicho en clase, está definido por una tasa de mortalidad que está ascendiendo y una tasa de natalidad que está disminuyendo. Y si bien esta tasa de natalidad parece estar disminuyendo, nos falta que la tasa de mortalidad empiece a ascender, ¿cierto? Entonces, no, esta población no está decreciendo. Sin embargo, y veamos la otra alternativa que mencionaban estos compañeros, Jorge, en la D nos sugiere un incremento en el tamaño poblacional, y este incremento en el tamaño poblacional, podemos ir a la formulita que veíamos con R en la otra diapositiva, que nos resta nacidos menos muertos, partido en N, y vemos que mientras la tasa de natalidad ha aumentado, por lo menos, pongamos un hito arbitrario aquí, en los últimos 70 años, desde esa enorme ascenso en la mortalidad, sumado a una irregular tasa de natalidad, que hubo una gran mortalidad y por ende probablemente un descenso en la población, debido a la mayor cantidad de mortalidad que de natalidad. Aquí en la etapa reciente tenemos que la tasa de natalidad se ha mantenido arriba, mientras la tasa de mortalidad se ha mantenido en caída. Por ende, nos vamos a encontrar con un incremento en el tamaño de población, cada vez más grande, no gracias a un incremento en la tasa de natalidad que va descendiendo, pero no desciende más rápido, por lo que se ve ahí, no, su pendiente no es tan empinada hacia abajo como la tasa de mortalidad. Por ende, la alternativa correcta es la D. Muy bien ahí, chicos. Continuemos. Aquí tenemos dos preguntas en una, ya no de gráficos, sino más bien de conceptos. La 8 nos dice, el conjunto de individuos semejantes que ocupan un espacio y tiempo común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí, constituye un nicho, una especie, una población, un ecosistema o una comunidad. ¿Cuál dicen ustedes? Recuerden, individuos semejantes, un espacio de tiempo común y se pueden reproducir entre sí. ¿De qué clase de conjunto estamos hablando? Nos dicen B, nos dicen E también. Hay varios que se la juegan por la E. Bien, aquí hay un par de conceptos que mencionamos harto en clase y los fuimos diferenciando entre sí, así que considero importante que los volvamos a definir. Por un lado nos sugirieron por aquí la B, que sería que este conjunto de individuos serían una especie, lo cual estaría correcto si es que no viéramos el segundo punto, que nos habla de que necesitan compartir un espacio y tiempo común. ¿Ya? En este caso, podemos tener especies que se distribuyen a lo largo y ancho de todo el globo, y por otro lado, la especie no es un concepto de conjunto en el espacio-tiempo, sino más bien la clasificación de un conjunto de individuos semejantes que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. Bien, hasta ahí todo bien. Pero si nos ocupan un espacio de tiempo en común, no podemos hablar de que solo eso es la especie, porque puede haber más conjuntos que también sean de la misma especie. La especie es más bien la clasificación de los individuos, más que un conjunto en sí. Por ejemplo, el grupo de personas que estamos presentes en esta clase, si bien somos de la misma especie, no nos podemos clasificar como que somos un grupo llamado especie, que hay otros semejantes a nosotros, y bueno,
no estamos en un espacio y tiempo común, porque ese concepto lo define otra palabra. En el caso del concepto de comunidad, que mencionan varios de sus compañeros, el concepto de comunidad habíamos dicho que es el conjunto de otros grupos, que también está entre estas alternativas, y el concepto de comunidad no representa a individuos semejantes y tampoco que tengan la capacidad de reproducirse entre sí. Ahí nos faltan dos de estos puntos, pero sí ocupan un espacio y tiempo común, ocupan este biotopo. ¿Ya? En cambio, el grupo que nos interesa acá ocupa un hábitat, ¿ya? Ahora sugieren otras dos alternativas. Nadie quiso al pobre ecosistema, pero bien descartado. Por un lado nos sugieren nicho, que ya habíamos dicho que se refiere a los recursos bióticos y abióticos que utiliza un organismo. Bien. Entonces, no son los individuos. El nicho son los recursos. Son recursos que son utilizados por una población. Alternativa C. Una población es el conjunto de individuos semejantes que ocupan un espacio y tiempo común y que tienen la capacidad de reproducirse entre sí. Dicho en otras palabras, son el conjunto de individuos de una misma especie que están ocupando un tiempo y espacio común y que los podemos mover para acá, para allá. Es el conjunto de esta población de seres humanos, esta población de zorros culpeos, etc. ¿Bien? Así que la alternativa correcta es la C. Esa es la definición de población. Sí, porque nicho era como el lugar donde interactúan. Exacto, Jorge. Es el lugar donde sacan los recursos para poder sobrevivir. Entonces la 8, alternativa C. Vamos a la 9 entonces, si es que no hay más dudas con esto. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor denso independiente que limita el tamaño de una población? Nos menciona la depredación, la competencia, la mortalidad, la natalidad y el clima. ¿Cuál de estos factores corresponde a uno denso independiente que limite el tamaño de una población? Al tiro recibí 3E como respuesta, lo cual espero que estén todos ustedes, chiquillos, de acuerdo porque es absolutamente correcta. El clima y los cambios de este son un factor denso independiente que puede limitar el tamaño de una población. Porque puede que el clima se altere y esta población no cuente con la temperatura óptima o la humedad óptima o la presión atmosférica óptima, etcétera, que permita que se desenvuelva con total normalidad. Bien, que su ciclo de vida no se vea alterado. Entonces, alternativa correcta, alternativa E para la 9. El clima afecta a todos por igual, independiente de la densidad de la población. A diferencia de la depredación, la competencia, la mortalidad y la natalidad, no sé qué hacen ahí en verdad. Pero muy bien. Alternativa E. Y la última de la noche. Y no vean las respuestas porque la respuesta de la 10 no está ahí aún. Entonces, la pregunta 10 nos dice: para escapar de sus depredadores en los océanos, los crustáceos se refugian en el interior de las esponjas, las que no se ven perjudicadas ni beneficiadas con esa estrategia. De acuerdo a esta información, ¿qué tipo de interacción se establece entre el crustáceo y la esponja? ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense de los signos y el cero, que nos ayudaban a clasificar los distintos tipos de interacción. B, dice Cristian. B, dice Francisca. ¿Alguien más se la juega? D, dice Jorge, con algo de duda. Bien. Veamos. Estamos entre comensalismo y amensalismo. Por un lado tenemos el comensalismo. Como les había dicho, el co nos sugiere una cooperación, que alguno recibe cierto beneficio, y se caracteriza porque una de las especies se ve beneficiada, mientras la otra no se ve ni fu ni fa, no se ve ni beneficiada ni perjudicada. Por otro lado, el amensalismo es una relación en la cual, mientras una no recibe ningún efecto, la otra se ve perjudicada. Por ende, por la situación que estamos viendo, en la que una se ve beneficiada, en este caso los crustáceos, que se pueden refugiar en el interior de las esponjas, que no se ven afectadas por esta estrategia, es que la alternativa correcta es la B. Muy bien.
No te preocupes, suele pasar. El comensalismo es bueno, el amensalismo es malo. Bien, acuérdense de eso. Alternativa B, la correcta para 10. Entonces no se vayan todavía. ¿Quién me falta por poner en la lista? Francisca. Entonces, ¿estamos listos con la clase por ahora? Voy a dejar de grabar.